Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Parece que aproximadamente el 10% de la comida callejera que se vende en China se cocina con aceite de las alcantarillas, un aceite elaborado de los desechos de las alcantarillas y los mataderos. Se procesa y se vende para cocinar. Sé lo que están pensando. Eso me recuerda al sistema financiero moderno, y es que el crédito callejero también se cocina en la deuda de las alcantarillas de forma muy parecida. Para ello, basta con añadir los pocos ahorros que nos quedan de cuando teníamos trabajo y el poco patrimonio que nos queda después de las trampas hipotecarias en las que se ha hundido nuestra economía postindustrial. Espolvorearlo con unos cuantos desechos tóxicos de los mataderos de derivados y de los establecimientos ilegales de Jamie Dimon, reprocesar la mezcla y venderlo como si fuera liquidez, creación de riqueza o cualquier otra porquería nauseabunda de los grandes bancos de la City y de Wall Street. Hola, Stacey Herbert. Max, veamos qué es el aceite de las alcantarillas que se elabora en China. Este vídeo sobre comida callejera china cocinada con aceite de las alcantarillas es lo más asqueroso que van a ver en mucho tiempo. Además de ser asqueroso, contiene un gran número de toxinas y es cancerígeno. Veamos el siguiente vídeo en el que se muestra cómo una mujer recoge la basura de las alcantarillas. Esta es la labor diaria de esta mujer. Abre la tapa de la alcantarilla y recoge toda la basura que puede. Lo que para muchos es una asquerosidad, para ella significa dinero. Trabaja en las calles de una ciudad en el sur de China recogiendo basura que se utilizará para la elaboración de lo que se conoce en China como aceite de las alcantarillas. Esto me recuerda algo de lo que hablamos hace algunas semanas. La bola de grasa que atascaba la red de alcantarillado de Londres, formada por enormes concentraciones de desechos y restos de papel higiénico. Lo que me estás diciendo es que en China recogen toda esa basura y luego la utilizan para cocinar. El 10% de la comida que se vende en la calle se elabora con bolas de papel higiénico reprocesadas. Por cierto, no dejes que reserve ningún vuelo a China próximamente. El vídeo continúa diciendo que la mujer va a comprarse una casa con el dinero que ha ganado a lo largo de los últimos 10 años recogiendo toda esa basura de las alcantarillas. Podrían hacer lo mismo en el Reino Unido y así reconstruir la economía. Lo que estás diciendo es que hay un paralelismo entre convertir la basura de las alcantarillas en comida procesada que se vende en la calle y el sistema financiero. Sí. En el que las deudas y garantías que se han vendido miles de veces se incorporan al balance general del Banco de Inglaterra. Luego, este cambia esa basura fresca por valores del Tesoro, que se convierten en la garantía de la burbuja inmobiliaria de Londres. Así pues, si examináramos el balance general del Banco de Inglaterra con atención, encontraríamos restos de basura porcina, de aceite de las alcantarillas y todo tipo de porquerías asquerosas y nauseabundas. Solo intento ponerme en la mentalidad de los chinos. ¿No lo has notado? La verdad es que no. Quiero decir que el balance general del Banco de Inglaterra es igual de tóxico que el aceite reprocesado que se obtiene a partir de las alcantarillas chinas, y su efecto es el mismo. Se trata de una estafa Ponzi basada en la basura. Sí, las dos cosas son igual de tóxicas y cancerígenas. Puede dar la impresión de que hay liquidez en la sartén, pero el aceite que hay en ella se ha obtenido de las alcantarillas. Bien, el Banco de Inglaterra, del que acabas de hablar, es el protagonista de nuestro primer titular del día. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, apuesta por las grandes finanzas. Con motivo del 125º aniversario del Financial Times, Mark Carney declaró que desde 1913 los activos de los bancos del Reino Unido han pasado del 40% del PBI al 400%, y le parece bien. Pero las cosas pueden mejorar aún más. Carney afirmó que en el 2050 los activos de los bancos podrían situarse 9 veces por encima del PBI, y eso sin tener en cuenta la rápida capacidad de crecimiento de los bancos extranjeros y del sistema bancario en la sombra de Londres. Aunque habrá quien reaccione a esa predicción con horror. Pues bien, Carney tiene razón. Si se diera esa circunstancia, el Reino Unido se convertiría en la nueva Islandia del 2007.
Lo que no se contó sobre la fiesta del 125 aniversario del Financial Times es que Mary King surgió de la tarta completamente desnudo y moviendo las tetillas. Tony Blair también enseñó las tetillas mientras bailaba en una barra americana. Pero sin duda, el que tiene las tetillas más grandes es David Cameron, que es como una morsa marina. Pero volvamos a hablar de Mark Carney, que cree que la forma de estimular la economía británica es aumentando la deuda del balance general del Banco de Inglaterra de unos 2 billones de libras a 9, en una economía que mueve 1,5 billones. Tienes razón. El Reino Unido se convertiría en la Nueva Islandia y luego quebraría. Eso es lo que hay. Mark Carney les está diciendo a los bancos, dennos toda la deuda tóxica que tengan, toda la basura, toda esa porquería sin valor que nosotros la pondremos en el balance general del Banco de Inglaterra y a cambio les daremos bonos del Tesoro de más valor que podrán utilizar como garantía para alimentar las estafas Ponzi que cometen por todo el mundo. Mark Carney pretende ser la mayor prostituta del mundo, pero además una prostituta barata. Quiere agradar a todo el mundo y se ofrece a hacerlo por poco dinero. Es un sinvergüenza. Es la lavandería china del mundo. Pretende que los bancos extranjeros depositen sus fraudes, ya sea la manipulación de los mercados, la del LIBOR o la del mercado de divisas, que está siendo investigada en este momento, con el objetivo de incrementar los activos. Sin embargo, al igual que el aceite de las alcantarillas, todo eso no es más que basura tóxica y cancerígena para nuestro sistema financiero. Bien, el Financial Times publica algunas cifras impactantes sobre la cuantía de esos activos. En agosto del 2013, el valor de los préstamos concedidos a ciudadanos británicos por parte de los bancos alcanzaba los 2,4 billones de libras, lo que equivale al 160% del PBI. De esta cifra, el 34% fue destinado a las entidades financieras, el 42,7% a los hogares, la mayoría sin garantía, y otro 10,1% al sector inmobiliario y de la construcción. En cambio, la producción solo recibió el 1,4% del total. Y es que el sistema bancario del Reino Unido es una máquina muy bien engrasada cuyo objetivo principal es aumentar el nivel de apalancamiento de los activos inmobiliarios. La economía del Reino Unido es como una casa de empeño al lado de un burdel. Mark Carney da dinero para que acuda la gente al burdel de la especulación inmobiliaria de la City de Londres y acepta cualquier cosa a cambio. Por lo tanto, si pudiéramos abrir las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra, no veríamos ni oro, ni plata, ni bitcoins, solo enormes montones de basura, aceite de las alcantarillas, cadáveres, los vestidos que Mary King usaba durante su mandato al frente del Banco de Inglaterra cuando no lo veía nadie, y unos tipos de la época victoriana en putrefacción. Esas son las garantías sobre las que se cimienta la especulación inmobiliaria, lo que nos lleva a una conclusión inevitable. Todo se irá a pique. Solo queda saber cuándo. Como dices, están dispuestos a seguir expandiendo el balance general y eso es algo de lo que también se habló en la fiesta de aniversario del Financial Times. De hecho, Mark Carney afirmó que se aceptará una variedad de activos más amplia. Quiero dejar clara una cosa. Si Mark Carney fuera sincero, llevaría un vestido, se pondría rímel, se maquillaría entero y desfilaría por el Banco de Inglaterra contorneándose como lo que es. Un proxeneta de los especuladores inmobiliarios de Londres. Eso es, un proxeneta y punto. Si abrimos cualquier cámara acorazada del Banco de Inglaterra, no encontraremos más que preservativos usados y un puñado de clientes insatisfechos que se gastan todo el dinero en prostitutas baratas en el burdel de la especulación inmobiliaria, que no es otro que la City de Londres. Sigamos hablando del tema porque la cosa se pone aún peor. Carney anunció que estarían dispuestos a aceptar una mayor variedad de activos. Eso es un eufemismo para decir preservativos usados. Y una serie de préstamos en círculo. Y eso es un eufemismo para referirse a algunas poses del Kama Sutra que no podemos escribir en este programa porque hay niños viéndonos. Me recuerda al aceite de las alcantarillas. Claro que sí. Seguro que lo hacen en las alcantarillas. De hecho, Carney añade que aceptarían cualquier activo cuyo riesgo fueran capaces de evaluar. Activo rima con asesino. Ahí tienen la relación.
Podemos decir que existe una economía global de las alcantarillas, puesto que nadie puede evaluar el riesgo de esos derivados. Cuando venden esos bonos en el mercado, los llaman algunos aflojar. Dan por hecho que los bonos que tienen en su balance general, que aceptaron a cambio de blanquear dinero, tienen mucho valor. Sin embargo, cuando van a venderlos se dan cuenta de que no valen prácticamente nada. Resulta imposible aflojar o dar marcha atrás a una estafa Ponzi. Las estafas Ponzi solo van en una dirección. Y cuando la economía de un país entero, ya sea la de Islandia antes de su quiebra, la del Reino Unido en la actualidad, o la de Japón en... Espera, hay una cosa que quiero decir. La City de Londres me recuerda el Tokio de 1989, cuando un metro cuadrado en el centro de la ciudad valía más que todo el Rockefeller Center. Más que toda California. Sí, una cantidad altísima. Y el Nikkei cotizaba en 40.000 puntos. El caso es que la burbuja estalló y tras ello Japón sufrió 2 décadas perdidas. Pues bien, lo mismo ocurre en Londres. Se están vendiendo casas del tamaño de 2 mesas de billar por 450.000 libras. Sí. Es equivalente al Tokio de 1989. Esto va a estallar. Es verdad que salió una noticia sobre una casa del tamaño de 2 mesas de billar. Sí, miden las cosas en términos de mesas de billar. Por eso, Ronnie O'Sullivan, el mejor jugador de billar de todos los tiempos, sería probablemente el mejor economista para manejar la economía de hoy. El Banco de Inglaterra debería estar presidido por Ronnie O'Sullivan, no por Mark Carney. Si el crecimiento económico se mide en mesas de billar, pongan a Ronnie O'Sullivan al frente, que es el mejor jugador del mundo, y no a Mark Carney, el mayor de todos los farsantes. Muy bien, Ceci Herbert, tenemos que irnos. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se vayan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es momento de hablar con Diarmuid O'Flynn, periodista deportivo del Irish Examiner, director de una exitosa campaña para la condonación de la deuda irlandesa y responsable de la ciberpágina bondwatchireland.blogspot.ie. Diarmuid, bienvenido a Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Es un placer estar aquí. Muy bien. Nos adentramos en la semana 140 de protesta contra el rescate de Irlanda. Háblenos de esa campaña, por favor. Empezamos el 6 de marzo de 2011, el fin de semana siguiente a las últimas elecciones generales. Antes de las elecciones, muchos ciudadanos pedían un cambio de gobierno y se les prometió que se llevaría a cabo un reparto de la carga de deuda y que se incrementaría la de los bancos. Pues bien, justo después de celebrarse las elecciones, de hecho horas después, ni siquiera días, oí una entrevista en la radio al primer ministro, Enda Kenny, en la que aseguraba que finalmente no iban a ser capaces de llevar a cabo ese reparto de deuda. Por aquel entonces se estaban produciendo las revueltas del norte de África, como la de Libia, en Benghazi, donde la población tomó el poder durante un largo periodo. La primavera árabe. Sí, eso está pasando. Y eso coincidió con el inicio de su campaña, ¿verdad? Digamos que compartían una causa común con las revueltas del norte de África en busca de la independencia. No hay que olvidar que Irlanda está ocupada. No se trata de la ocupación británica de épocas atrás, sino de una ocupación financiera. Sin embargo, la gente no logra entender que, efectivamente, la ocupación es por parte de terroristas bancarios, dado que los préstamos no se realizan de forma directa, sino a través de una serie de instrumentos financieros, y eso es difícil de transmitir. Sí, pero acabaría siendo más eficaz. La deuda actual se sitúa en 70.000 millones, pero la gente no es consciente de ello. Y es que cuando se habla constantemente de cantidades de miles de millones, la gente pierde la noción de lo importantes que son esas cifras. Una pregunta. ¿Cuánto han pagado los contribuyentes irlandeses para rescatar a los tenedores de bonos internacionales?
Como señalan en Nama Wine Lake, un excelente blog del que seguramente habrá oído hablar. ¿Cómo dice que se llama? Nama Wine Lake. Nama Wine Lake. Nama es el fondo de reptiles en el que se blanquean todas las deudas tóxicas y el plan Wine Lake es el que se está llevando a cabo en Francia, donde el gobierno tiene que conceder ayudas al sector vinícola para evitar su quiebra. ¿Esta es una referencia a las ayudas del gobierno? Sí, todo en uno. Pues bien, en ese blog hicieron los cálculos y llegaron a la conclusión de que los contribuyentes han tenido que pagar hasta ahora 69.700 millones. Parte de ese dinero, en concreto 20.700 millones, nos ha sido arrebatada de la reserva para los fondos de pensiones y se ha inyectado en los bancos. Y el resto se lo debemos a Europa. Entre ambos suman 69.700 millones. El costo por persona ha sido de 15.000 euros. Si tomamos como referencia una familia media con los padres y 3 hijos, puede decirse que a cada familia le ha costado 75.000 euros. Se ha obligado a los ciudadanos a asumir esa deuda y es algo que no tiene precedentes en la historia. Es peor que cualquier ocupación sufrida por Irlanda a lo largo de su historia. Más bien, habría que compararlo con la hambruna. Se ha creado una hambruna de crédito por parte del ser humano que está provocando que la gente se muera de hambre, para lo cual se están empleando ciertos instrumentos financieros. Irlanda consiguió superar la época de la hambruna y de los conflictos, pero ahora se encuentra con una nueva plaga de parásitos, los banqueros mafiosos que parecen dispuestos a acabar con ustedes. Su país está en peligro, pero ni siquiera los medios locales mencionan que los ciudadanos están sufriendo el terror de los banqueros mafiosos. ¿Qué sucede con los medios irlandeses? ¿Están corruptos o es que son tontos? Acaba de hacer referencia a la hambruna, cuando en realidad fue algo que no se produjo. Simplemente se ha aceptado que ocurrió. Pues bien, lo mismo puede decirse del rescate. Antes se hablaba de la hambruna y ahora se habla del rescate. Un momento, eso me interesa. Usted dice que no hubo hambruna. ¿Qué quiere decir? No, escucha. Es cierto que las cosechas de patatas experimentaron un descenso acusado, pero por aquel entonces Irlanda exportaba otros productos como maíz y carne de vacuno. Eso no es una hambruna. Una hambruna implica la ausencia de comida. Sin embargo, Irlanda exportaba alimentos. Fue una decisión del gobierno de entonces, el gobierno británico, que quería dejar que la gente se muriera de hambre. Pues bien, ahora se habla del rescate de Irlanda, cuando en realidad no se ha producido. Lo que sí se ha producido es una retirada de dinero, pero no nos ha llegado ni un céntimo prestado. Y además sin ninguna garantía. Sin garantía. ¿Eso quiere decir que los tenedores de bonos asumieron el riesgo y ellos ninguno? Así es. Lo que tenemos es deuda sobre deuda. Antes de la carta de entendimiento establecida por la Troika, se supone que el FMI iba a rescatar a los ciudadanos. Sin embargo, cuando se aprobó el mal llamado rescate, lo único que el Banco Central Europeo tenía en mente era rescatar a los bancos y al euro, no a los irlandeses. Y ahora nos dicen que vamos a salir de ese rescate. Como le digo muchas veces a la gente, cuando la Troika se vaya de Irlanda, lo hará con una sonrisa en la cara porque habrá logrado todo lo que quería. Además, nos dejará un legado espantoso. Tendremos esclavos de la deuda durante los próximos 40 años. Y esos esclavos tendrán que abonar todos los pagarés. Eso es en lo que vamos a trabajar con el grupo que hemos creado en el Consejo Técnico de la Asamblea de Irlanda. ¿Perdón? El Consejo Técnico de la Asamblea de Irlanda. El Consejo Técnico de la Cámara Baja del Parlamento de Irlanda. Así es. Lo que decía, hay un grupo en el Consejo Técnico de la Asamblea integrado por miembros de todos los signos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, que se han alineado para luchar por el derecho al voto y el derecho a opinar, puesto que el Parlamento irlandés no es democrático. Se han unido por primera vez para tratar de librar a Irlanda del yugo de los bancos y acabar con los pagarés. Un par de cosas. En primer lugar, usted afirma que ha tenido algo de éxito con su campaña. Pues bien, en relación con la deuda y la salida del rescate... Retirada de dinero. Retirada de dinero, eso sería más exacto. El caso es que los titulares del Financial Times, de la prensa económica y de la prensa alemana, que son los terratenientes nazis de Irlanda, aseguran que Irlanda va a salir del rescate.
Pero eso es pura invención. Están jugando con las palabras, porque las deudas han sido transferidas a otro acreedor. Es como si la mafia vendiera la deuda a otra mafia para compensar algunos favores. ¿No es así? Sí, en el año 2010, el valor de los pagarés ascendía a 31.000 millones de euros, mientras que el Producto Bruto Nacional anual de Irlanda es de 130.000 millones, y esos 31.000 millones les fueron concedidos a los bancos insolventes a través del Fondo de Emergencia de Ayuda a la Liquidez, que especifica claramente que no puede utilizarse para tal fin, pero decidieron hacerlo porque tienen miedo al contagio por el resto de Europa. Ese fue el caso del Anglo-Irish. Así es, les dieron 25.000 millones. No era un banco minorista donde la gente ingresaba sus depósitos, sino un banco para financiar la especulación y la enorme estafa Ponzi. Era uno de los bancos más podridos de toda Irlanda. Esos 31.000 millones de euros no fueron destinados a los ciudadanos. Han enjaulado a Sean Fitzpatrick. ¿Dónde está? Era el director del Anglo-Irish, ¿no? Estaba mirando la torre que está al otro lado del río. La Torre de Londres. Deberíamos tener un sitio parecido en Irlanda donde meter a toda esa gente. En la Edad Media lo tenían claro. Si Fitzpatrick estuviera en China, ya lo habrían decapitado. Pero como está en Irlanda, solo se somete a un arbitraje presidencial. China parece estar más avanzada en ese aspecto. En fin, usted dice que están teniendo éxito. Hemos conseguido crear un grupo que reúne a personas de todo el espectro político. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de un problema europeo, no irlandés, que nos fue impuesto. El euro no debería haberse puesto en circulación de la manera en que se hizo. Fue una completa locura. Y cuando las cosas fueron mal, nos pilló en primera línea. Incluso el director financiero del Citibank declaró que Europa le debe a Irlanda entre 30.000 y 60.000 millones. Por eso hemos decidido presentar una moción ante el Parlamento. Enda Kenny y su equipo de gobierno nunca han pedido que liberen a Irlanda del yugo de los bancos. Se supone que son los que negocian por nosotros en Europa y sin embargo nunca lo han hecho, Max. Esa es la razón por la que el Consejo Técnico va a presentar esa moción, para que el gobierno pida permiso a Europa para anular los pagarés del Banco de Irlanda. Un dinero que pedíamos prestado cada año. Michael Noonan nos engañó a todos en febrero cuando... Michael Noonan, ¿quién es? El ministro de Economía. ¿Sigue siéndolo? Sí, nos engañó y no es la primera vez que lo hace desde que se dedica a la política. Le dijo al pueblo irlandés que ya había pagado todas las deudas. Lo que quiere decir es que mintió. Y los medios lo creyeron. Noonan mintió, los engañó a todos. Dijo medias verdades. ¿Medias verdades? Es usted un mentiroso, Noonan. Venga al programa y lo quemaremos vivo. Aseguró que los pagarés ya se habían satisfecho. Es cierto, pero no contó toda la verdad. No dijo que en cuanto se venda la deuda soberana por valor de 25.000 millones que posee el Banco Central, ese dinero también quedará destruido cuando los pagarés se agoten. Es un fraude contable como sucede en el resto del mundo. Es lo que vemos en la City de Londres con el HSBC, Barclays, Lloyds, el RBC. Todos cometen los mismos fraudes contables cada día. Lo mismo ocurre con el Citibank, JP Morgan y Goldman Sachs. Y Michael Noonan no es la excepción. Es otro banquero mafioso. Enda Kenny es el actual Taoiseach, o jefe de gobierno, o ¿cómo se pronuncia en irlandés? Taoiseach. Taoiseach, que significa primer ministro. Podría traducirse como el líder. ¿El líder? Pensé que iba a decir la garrapata. ¿Cuál es el origen de la palabra Enda? Es un nombre irlandés, suena raro. Lo sé. He creado un nuevo hashtag que se llama Acabemos con Enda. Acabemos con Enda. Eso es. Se supone que su función es representar al pueblo, pero representa solamente a los banqueros mafiosos y a los terroristas financieros. ¿Cómo es posible? Tienen a un terrorista al frente del país. Creo que en este momento no hay democracia en Irlanda. Solo una banda formada por 4 personas que toman todas las decisiones. Esas 4 personas son Enda Kenny, Michael Noonan, Pat Rabbitt, Eamon Gilmore. ¿Cuántos años de experiencia tienen en el sector privado? 0. ¿Cuál es su formación? Son todos profesores.
Es como la China de Mao, en la que solo contaban 4 personas a la hora de tomar decisiones. ¿Y los demás parlamentarios se limitan a asentir? Es cierto que las decisiones vienen impuestas desde la Troika, pero la forma de ponerlas en práctica, como la aplicación de los recortes o de los nuevos impuestos, sí depende de esas 4 personas. Pues bien, en todas sus decisiones favorecen claramente a los bancos, que tienen línea directa con ellos, cosa que no ocurre con el resto de los ciudadanos. Tienen a los ciudadanos tomados del cuello y les están apretando. La próxima semana, David McWilliams, Konstantin Gurdjieff, nuestro amigo Placky, uno de los mejores economistas del momento, y yo estaremos en Kilkenny con motivo del festival Kilkenomics. A lo mejor nos vemos allí, Diarmuid O'Flynn. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Diarmuid O'Flynn. Si quieren contactarse con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Titular del día. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, apuesta por las grandes finanzas. Con motivo del 125º aniversario del Financial Times, Mark Carney declaró que desde 1913 los activos de los bancos del Reino Unido han pasado del 40% del PBI al 400%, y le parece bien. Pero las cosas pueden mejorar aún más. Carney afirmó que en el 2050 los activos de los bancos podrían situarse 9 veces por encima del PBI, y eso sin tener en cuenta la rápida capacidad de crecimiento de los bancos extranjeros y del sistema bancario en la sombra de Londres. Aunque habrá quien reaccione a esa predicción con horror. Pues bien, Carney tiene razón. Si se diera esa circunstancia, el Reino Unido se convertiría en la nueva Islandia del 2007. Lo que no se contó sobre la fiesta del 125 aniversario del Financial Times es que Mary King surgió de la tarta completamente desnudo y moviendo las tetillas. Tony Blair también enseñó las tetillas mientras bailaba en una barra americana. Pero sin duda, el que tiene las tetillas más grandes es David Cameron, que es como una morsa marina. Pero volvamos a hablar de Mark Carney, que cree que la forma de estimular la economía británica es aumentando la deuda del balance general del Banco de Inglaterra, de unos 2 billones de libras a 9, en una economía que mueve 1,5 billones. Tiene razón. El Reino Unido se convertiría en la nueva Islandia y luego quebraría. Eso es lo que hay. Mark Carney les está diciendo a los bancos, dennos toda la deuda tóxica que tengan, toda la basura, toda esa porquería sin valor que nosotros la pondremos en el balance general del Banco de Inglaterra y a cambio les daremos bonos del tesoro de más valor que podrán utilizar como garantía para alimentar las estafas Ponzi que cometen por todo el mundo. Mark Carney pretende ser la mayor prostituta del mundo, pero además una prostituta barata. Quiere agradar a todo el mundo y se ofrece a hacerlo por poco dinero. Es un sinvergüenza. Es la lavandería china del mundo. Pretende que los bancos extranjeros depositen sus fraudes, ya sea la manipulación de los mercados, la del LIBOR o la del mercado de divisas, que está siendo investigada en este momento, con el objetivo de incrementar los activos. Sin embargo, al igual que el aceite de las alcantarillas, todo eso no es más que basura tóxica y cancerígena para nuestro sistema financiero. Bien, el Financial Times publica algunas cifras impactantes sobre la cuantía de esos activos. En agosto del 2013, el valor de los préstamos concedidos a ciudadanos británicos por parte de los bancos alcanzaba los 2,4 billones de libras, lo que equivale al 160% del PBI. De esta cifra, el 34% fue destinado a las entidades financieras, el 42,7% a los hogares. A una conclusión inevitable. Todo se irá a pique. Solo queda saber cuándo. Como dices, están dispuestos a seguir expandiendo el balance general y eso es algo de lo que también se habló en la fiesta de aniversario del Financial Times. De hecho, Mark Carney afirmó que se aceptará una variedad de activos más amplia. Quiero dejar clara una cosa. Si Mark Carney fuera sincero, llevaría un vestido, se pondría rímel, se maquillaría entero y desfilaría por el Banco de Inglaterra contorneándose como lo que es. Un proxeneta de los especuladores inmobiliarios de Londres. Eso es,
un proxeneta y punto. Si abrimos cualquier cámara acorazada del Banco de Inglaterra, no encontraremos más que preservativos usados y un puñado de clientes insatisfechos que se gastan todo el dinero en prostitutas baratas en el burdel de la especulación inmobiliaria, que no es otro que la City de Londres. Sigamos hablando del tema porque la cosa se pone aún peor. Carney anunció que estarían dispuestos a aceptar una mayor variedad de activos. Eso es un eufemismo para decir preservativos usados. Y una serie de préstamos en círculo. Y eso es un eufemismo para referirse a algunas poses del Kama Sutra que no podemos escribir en este programa porque hay niños viéndonos. Me recuerda al aceite de las alcantarillas. Claro que sí. Seguro que lo hacen en las alcantarillas. De hecho, Carney añade que aceptarían cualquier activo cuyo riesgo fueran capaces de evaluar. Activo rima con asesino. Ahí tienen la relación. Podemos decir que existe una economía global de las alcantarillas, puesto que nadie puede evaluar el riesgo de esos derivados. Cuando venden esos bonos en el mercado, los llaman algunos aflojar. Dan por hecho que los bonos que tienen en su balance general, que aceptaron a cambio de blanquear dinero, tienen mucho valor. Sin embargo, cuando van a venderlos se dan cuenta de que no valen prácticamente nada. Resulta imposible aflojar o dar marcha atrás a una estafa Ponzi. Las estafas Ponzi solo van en una dirección. Y cuando la economía de un país entero, ya sea la de Islandia antes de su quiebra, la del Reino Unido en la actualidad, o la de Japón en... Espera, hay una cosa que quiero decir. La City de Londres me recuerda el Tokio de 1989, cuando un metro cuadrado en el centro de la ciudad valía más que todo el Rockefeller Center. Más que toda California. Sí, una cantidad altísima. Y el Nikkei cotizaba en 40.000 puntos. El caso es que la burbuja estalló y tras ello Japón sufrió 2 décadas perdidas. Pues bien, lo mismo ocurre en Londres. Se están vendiendo casas del tamaño de 2 mesas de billar por 450.000 libras. Antes de las elecciones, muchos ciudadanos pedían un cambio de gobierno y se les prometió que se llevaría a cabo un reparto de la carga de deuda y que se incrementaría la de los bancos. Pues bien, justo después de celebrarse las elecciones, de hecho horas después, ni siquiera días, oí una entrevista en la radio al primer ministro, Enda Kenny, en la que aseguraba que finalmente no iban a ser capaces de llevar a cabo ese reparto de deuda. Por aquel entonces se estaban produciendo las revueltas del norte de África, como la de Libia, en Benghazi, donde la población tomó el poder durante un largo periodo. La primavera árabe. Sí, eso está pasando. Y eso coincidió con el inicio de su campaña, ¿verdad? Digamos que compartían una causa común con las revueltas del norte de África en busca de la independencia. No hay que olvidar que Irlanda está ocupada. No se trata de la ocupación británica de épocas atrás, sino de una ocupación financiera. Sin embargo, la gente no logra entender que, efectivamente, la ocupación es por parte de terroristas bancarios, dado que los préstamos no se realizan de forma directa, sino a través de una serie de instrumentos financieros y eso es difícil de transmitir. Sí, pero acabaría siendo más eficaz. La deuda actual se sitúa en 70.000 millones, pero la gente no es consciente de ello. Y es que cuando se habla constantemente de cantidades de miles de millones, la gente pierde la noción de lo importantes que son esas cifras. Una pregunta. ¿Cuánto han pagado los contribuyentes irlandeses para rescatar a los tenedores de bonos internacionales? Como señalan en Nama Wine Lake, un excelente blog del que seguramente habrá oído hablar. ¿Cómo dice que se llama? Nama Wine Lake. Nama Wine Lake. Nama es el fondo de reptiles en el que se blanquean todas las deudas tóxicas y el plan Wine Lake es el que se está llevando a cabo en Francia, donde el gobierno tiene que conceder ayudas al sector vinícola para evitar su quiebra. ¿Esta es una referencia a las ayudas del gobierno? Sí, todo en uno. Pues bien, en ese blog hicieron los cálculos y llegaron a la conclusión de que los contribuyentes han tenido que pagar hasta ahora 69.700 millones.
Parte de ese dinero, en concreto 20.700 millones, nos ha sido arrebatada de la reserva para los fondos de pensiones y se ha inyectado en los bancos. Y el resto se lo debemos a Europa. Entre ambos suman 69.700 millones. El costo por persona ha sido de 15.000 euros. Si tomamos como referencia una familia media con los padres y 3 hijos, puede decirse que a cada familia le ha costado 75.000 euros. Se ha obligado a los ciudadanos a asumir esa deuda y es algo que no tiene precedentes en la historia. Es peor que cualquier ocupación sufrida por Irlanda a lo largo de su historia. Más bien, habría que compararlo con la hambruna. Se ha creado una hambruna de crédito por Circulación de la manera en que se hizo. Fue una completa locura. Y cuando las cosas fueron mal, nos pilló en primera línea. Incluso el director financiero del Citibank declaró que Europa le debe a Irlanda entre 30.000 y 60.000 millones. Por eso hemos decidido presentar una moción ante el Parlamento. Enda Kenny y su equipo de gobierno nunca han pedido que liberen a Irlanda del yugo de los bancos. Se supone que son los que negocian por nosotros en Europa y sin embargo nunca lo han hecho, Max. Esa es la razón por la que el Consejo Técnico va a presentar esa moción, para que el gobierno pida permiso a Europa para anular los pagarés del Banco de Irlanda. Un dinero que pedíamos prestado cada año. Michael Noonan nos engañó a todos en febrero cuando... Michael Noonan, ¿quién es? El ministro de Economía. ¿Sigue siéndolo? Sí, nos engañó y no es la primera vez que lo hace desde que se dedica a la política. Le dijo al pueblo irlandés que ya había pagado todas las deudas. Lo que quiere decir es que mintió. Y los medios lo creyeron. Noonan mintió, los engañó a todos. Dijo medias verdades. ¿Medias verdades? Es usted un mentiroso, Noonan. Venga al programa y lo quemaremos vivo. Aseguró que los pagarés ya se habían satisfecho. Es cierto, pero no contó toda la verdad. No dijo que en cuanto se venda la deuda soberana por valor de 25.000 millones que posee el Banco Central, ese dinero también quedará destruido cuando los pagarés se agoten. Es un fraude contable como sucede en el resto del mundo. Es lo que vemos en la City de Londres con el HSBC, Barclays, Lloyds, el RBC. Todos cometen los mismos fraudes contables cada día. Lo mismo ocurre con el Citibank, JP Morgan y Goldman Sachs. Y Michael Noonan no es la excepción. Es otro banquero mafioso. Enda Kenny es el actual Taoiseach, o jefe de gobierno, o ¿cómo se pronuncia en irlandés? Taoiseach. Taoiseach, que significa primer ministro. Podría traducirse como el líder. ¿El líder? Pensé que iba a decir la garrapata. ¿Cuál es el origen de la palabra Enda? Es un nombre irlandés, suena raro. Lo sé. He creado un nuevo hashtag que se llama Acabemos con Enda. Acabemos con Enda. Eso es. Se supone que su función es representar al pueblo, pero representa solamente a los banqueros mafiosos y a los terroristas financieros. ¿Cómo es posible? Tienen a un terrorista al frente del país. Creo que en este momento no hay democracia en Irlanda. Solo una banda formada por 4 personas que toman... Michael Noonan nos engañó a todos en febrero cuando... Michael Noonan, ¿quién es? El ministro de Economía. ¿Sigue siéndolo? Sí, nos engañó y no es la primera vez que lo hace desde que se dedica a la política. Le dijo al pueblo irlandés que ya había pagado todas las deudas. Lo que quiere decir es que mintió. Y los medios lo creyeron. Noonan mintió, los engañó a todos. Dijo medias verdades. ¿Medias verdades? Es usted un mentiroso, Noonan. Venga al programa y lo quemaremos vivo. Aseguró que los pagarés ya se habían satisfecho. Es cierto, pero no contó toda la verdad. No dijo que en cuanto se venda la deuda soberana por valor de 25.000 millones que posee el Banco Central, ese dinero también quedará destruido cuando los pagarés se agoten.
Es un fraude contable como sucede en el resto del mundo. Es lo que vemos en la City de Londres con el HSBC, Barclays, Lloyds, el RBC. Todos cometen los mismos fraudes contables cada día. Lo mismo ocurre con el Citibank, JP Morgan y Goldman Sachs. Y Michael Noonan no es la excepción. Es otro banquero mafioso. Enda Kenny es el actual Taoiseach, o jefe de gobierno, o ¿cómo se pronuncia en irlandés? Taoiseach. Taoiseach, que significa primer ministro. Podría traducirse como el líder. ¿El líder? Pensé que iba a decir la garrapata. ¿Cuál es el origen de la palabra Enda? Es un nombre irlandés, suena raro. Lo sé. He creado un nuevo hashtag que se llama Acabemos con Enda. Acabemos con Enda. Eso es. Se supone que su función es representar al pueblo, pero representa solamente a los banqueros mafiosos y a los terroristas financieros. ¿Cómo es posible? Tienen a un terrorista al frente del país. Creo que en este momento no hay democracia en Irlanda. Solo una banda formada por 4 personas que toman todas las decisiones. Esas 4 personas son Enda Kenny, Michael Noonan, Pat Rabbitt, Eamon Gilmore. ¿Cuántos años de experiencia tienen en el sector privado? 0. ¿Cuál es su formación? Son todos profesores. Es como la China de Mao, en la que solo contaban 4 personas a la hora de tomar decisiones. ¿Y los demás parlamentarios se limitan a asentir? Es cierto que las decisiones vienen impuestas desde la Troika, pero la forma de ponerlas en práctica, como la aplicación de los recortes o de los nuevos impuestos, sí depende de esas 4 personas. Pues bien, en todas sus decisiones favorecen claramente a los bancos, que tienen línea directa con ellos, cosa que no ocurre con el resto de los ciudadanos. Tienen a los ciudadanos tomados del cuello y les están apretando. La próxima semana, David McWilliams, Konstantin Gurdjieff, en comida procesada que se vende en la calle y el sistema financiero. Sí. En el que las deudas y garantías que se han vendido miles de veces se incorporan al balance general del Banco de Inglaterra. Luego, este cambia esa basura fresca por valores del Tesoro que se convierten en la garantía de la burbuja inmobiliaria de Londres. Así pues, si examináramos el balance general del Banco de Inglaterra con atención, encontraríamos restos de basura porcina, de aceite de las alcantarillas y todo tipo de porquerías asquerosas y nauseabundas. Solo intento ponerme en la mentalidad de los chinos. ¿No lo has notado? La verdad es que no. Quiero decir que el balance general del Banco de Inglaterra es igual de tóxico que el aceite reprocesado que se obtiene a partir de las alcantarillas chinas, y su efecto es el mismo. Se trata de una estafa Ponzi basada en la basura. Sí, las 2 cosas son igual de tóxicas y cancerígenas. Puede dar la impresión de que hay liquidez en la sartén, pero el aceite que hay en ella se ha obtenido de las alcantarillas. Bien, el Banco de Inglaterra, del que acabas de hablar, es el protagonista de nuestro primer titular del día. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, apuesta por las grandes finanzas. Con motivo del 125º aniversario del Financial Times, Mark Carney declaró que desde 1913 los activos de los bancos del Reino Unido han pasado del 40% del PBI al 400%, y le parece bien. Pero las cosas pueden mejorar aún más. Carney afirmó que en el 2050 los activos de los bancos podrían situarse 9 veces por encima del PBI, y eso sin tener en cuenta la rápida capacidad de crecimiento de los bancos extranjeros y del sistema bancario en la sombra de Londres. Aunque habrá quien reaccione a esa predicción con horror. Pues bien, Carney tiene razón. Si se diera esa circunstancia, el Reino Unido se convertiría en la nueva Islandia del 2007. Lo que no se contó sobre la fiesta del 125 aniversario del Financial Times es que Mary King surgió de la tarta completamente desnudo y moviendo las tetillas. Tony Blair también enseñó las tetillas mientras bailaba en una barra americana. Pero sin duda, el que tiene las tetillas más grandes es David Cameron, que es como una morsa marina. Pero volvamos a hablar de Mark Carney, que cree que la forma de estimular la economía británica es aumentando la deuda del balance general del Banco de Inglaterra de unos 2 billones de libras a 9, en una economía que mueve
1,5 billones. Tienes razón. El Reino Unido se convertiría en la Nueva Islandia y luego quebraría. Eso es lo que hay. Mark Carney